Aleluya. Nos preparamos ahora sí para recibir también la palabra de Dios. Ya hemos recibido palabra, enseñanza, pero ahora vamos al mensaje central de esta reunión. Y el mensaje en esta tarde tiene que ver con el poder que Dios tiene para darnos vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo una vez a sus discípulos, a la gente que lo escuchaba, allí a Marta, a María, cuando tenía que resucitar a Lázaro, su amigo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y no solamente lo dijo respecto a la resurrección venidera, el día en que muramos y resucitemos junto con Cristo para vivir eternamente con Él, sino que también el Señor nos enseña que ese poder de resurrección es el poder que opera en nosotros, porque luego el apóstol escribe y dice que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que obra en vos y en mí por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Y para qué obra el poder de Dios en nosotros? Para cambiar nuestra vida, para transformarnos. Y si hay algo que vos y yo, amado y amada, hermano y hermana, tenemos que entender, es que el Señor nos llamó a su camino, nos atrajo a Él con esas cuerdas preciosas de amor para que nuestra vida no sea igual, sino para que sea transformada. Así que el cristiano, la cristiana, el hombre, la mujer en Cristo, vivimos un proceso de transformación continua, que comienza el día que recibimos a Cristo y seguirá hasta el día que partamos a su presencia. Ese proceso de regeneración, de santificación, de transformación en nuestra vida es aquel que va a ir marcando un progreso en nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar, porque vamos dejando nuestra vieja vida atrás y vamos siendo levantados junto con Cristo a una nueva forma de ver, de entender la vida, a una nueva forma de relacionarnos con los demás, a sentir diferente, a pensar distinto, a actuar distinto, a vivir por fe. Y Jesús es tan maravilloso que está tanto en los momentos más grandes como en los más pequeños, en las cosas más inmensas del universo como en los pequeños detalles en los cuales necesitamos ayuda en nuestra vida. Y no solamente está atento, sino que es capaz de estar presente cuando otro no está, o de hacer lo que otro no puede hacer. Y eso es lo que sucedió en un momento en el ministerio de Jesús. Un día, en un pequeño pueblito, con una persona tal vez muy insignificante para el resto de la gente, solamente importante para la gente que la acompañaba, pero para la cual Jesús tenía preparado un milagro especial. Dice en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17, poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Y cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Y luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Y un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Amén. Bueno, quiero contarles algunos detalles de esta historia en base a la introducción que les compartí antes. La Biblia dice que este milagro ocurrió en un pueblito llamado Naín, ¿sí? Este lugar, este pueblito, era una pequeña aldea agrícola, o sea, un pueblito muy chiquitito.
¿sí? Que se dedicaba a la agricultura especialmente y que el único acceso que había a ese pueblo era un único camino que llevaba a ese pueblo, ¿sí? La única forma de entrar y de salir del pueblo era por un único camino de acceso. En ese tiempo, ese pueblo pequeñito y relativamente pobre, de hecho, esa zona todavía sigue hasta el día de hoy siendo una zona pobre en ese lugar, allí en la zona de Palestina. Dicen los historiadores que en algún momento llegó a tener solamente aproximadamente 30 y pico de familias y no más de 200 personas habitándolo. ¿Vieron cuando uno a veces va por la ruta, quienes viajamos con el auto, tal vez con el micro, un micro, y vos mirás por la ventanilla y ves que vas por ese lugar donde no hay nada alrededor, ¿no? Y ves que hay un cartelito que marca un pueblo. Y de repente ese pueblo no es un pueblo muy conocido, no es una ciudad que todos conocemos. Y cuando mirás, ves que hay un caminito que te lleva al pueblo. Y son kilómetros, ¿no? Que entran así y llevan a ese pueblo. Y uno piensa, ¿quién vivirá ahí? Nunca te pasó decir, ¿quién vivirá? Mirá cómo será la vida en ese lugar. ¿Cómo será vivir en ese pueblo? Y si uno tiene más curiosidad o es de aquellos que nos gusta visitar o entrar o mirar, tal vez curiosidad, si entras un poco, pegás una vuelta por el pueblo y ves que tiene muy poquitas cosas y que tiene tal vez una placita, un lugar donde la gente del pueblo se reúne, algún bar del pueblo y muy poquitas familias y todos se conocen entre todos. Bueno, así era el pueblo de Naim, ese lugar, esa aldea. Y si vos y yo leemos un poquito más atrás, en el capítulo 7, en los versículos anteriores, vamos a ver que Jesús, antes de esto, porque vieron que el relato empieza diciendo poco después. ¿Poco después de qué? Bueno, si leemos un poquito anterior a esto, vamos a ver que Jesús había estado en otro lugar, mucho más poblado, llamado Capernaum. Allí, un poco antes que este hecho que acabamos de leer, Jesús había estado en ese lugar, en Capernaum, y en ese lugar que estaba en la orilla al norte del mar de Galilea, en ese lugar él había sanado al siervo de un centurión romano. ¿Se acuerdan esa historia? Ese hombre que le dijo, Señor, no hace falta que vayas, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Bueno, Jesús estaba en esa ciudad. Y voy a decir, ¿por qué aprendemos todo esto, pastor? Aparte para aprender que está bueno aprender más de la Biblia. ¿Amén? ¿Cuánto le gusta aprender más? Ahora, además de aprender más, también tiene una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque en algunas traducciones dice el día después. Traducciones más actuales pusieron cierto tiempo después o poco después, porque en realidad entre Capernaum, que era el lugar más al norte donde Jesús estuvo, y la ciudad de Naim, había varios kilómetros que recorrer para llegar a ese lugar, ¿sí? Él tenía que caminar aproximadamente 50 kilómetros para llegar a ese lugar, de Capernaum hasta Naim, que estaba más al sur. Pero además, miren esto, Capernaum, esta ciudad que estaba marítima, estaba justo en el lugar allí de esa zona geográfica donde estaba por debajo del nivel del mar, es decir, yo anotaba acá, para no equivocarme, 183 metros por debajo del nivel del mar está Capernaum, ¿sí? O sea, es más baja la zona, ¿sí? Y Naim, miren, está 215 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que no solamente para ir de Capernaum a Naim tenía que recorrer 50 kilómetros aproximadamente de a pie, sino que además tenía que ir cuesta arriba. ¿Cuánto me entienden? Es decir, que había que hacer un gran esfuerzo físico, de tiempo, para poder llegar del lugar donde Jesús había estado antes al lugar donde estaba este pequeño pueblito con esta mujer que había perdido a su hijo. En cálculo, se calcula que de a pie en ese tiempo, con los caminos que había en ese tiempo, era aproximadamente entre 1 y 2 días, más de un día, casi 2. Depende del horario en que se salía, depende cómo estaba el clima. Se calcula que si Jesús llegó allí caminando como lo hizo, aproximadamente
tuvo que levantarse muy temprano en la mañana y viajar a pie tal vez durante toda la noche para poder llegar al otro día a recibir al cortejo fúnebre. Así que imagínense en esto todo el esfuerzo que hizo Jesús para llegar a ese lugar. Ahora Jesús, ¿por qué lo hizo? Porque lo estaban esperando para un gran congreso multinacional, donde había miles de personas que le iban a ovacionar y a decir, ¿queremos escuchar tu mensaje? No. ¿Lo esperaban para darle condecoraciones y honor y reconocer? No. Simplemente se acercó y hizo todo ese esfuerzo porque en ese lugar había una viuda desamparada que había perdido a su hijo. De un pequeño pueblo que además era un pueblo pobre. En el tiempo en el que fue escrita la palabra, las viudas, como sabemos, eran consideradas desamparadas porque si bien había ciertas leyes, incluso en el pueblo judío, de cuidar a las viudas y a los pobres, muchas veces no se cumplía o muchas veces vivían en zonas muy pobres, donde además las demás personas, por más que la quisieran ayudar, tampoco tenían muchos recursos como para poder ayudar y eran aquel que se sacaba un poco de lo que tenía para darle al otro que tenía menos, ¿me entienden, no? Y ya de por sí, en ese tiempo, el hombre era el único proveedor que había en general en los hogares. Cuando la viuda se quedaba sola, esperaba que si tuviera un hijo y ese hijo era varón, ese hijo tomaba cuando crecía el lugar del proveedor y de acompañar a la madre en ese tiempo, y esta mujer era su único hijo y también lo había perdido. Así que, en definitiva, esta mujer estaba mal, muy triste, necesitaba el consuelo, necesitaba la fortaleza, necesitaba que alguien hiciera algo. Y si bien los vecinos, por lo que vemos, la estaban acompañando en ese cortejo fúnebre para sacar a su hijo de fuera del pueblo como se acostumbraba para enterrar a los muertos, y iban por ese único caminito para llevar hacia afuera, tal vez en esas últimas horas de despedida y en el dolor, Jesús ya venía caminando hacia allí. Jesús ya venía caminando porque quería acercarse a ella. ¿Saben? En este mes tan maravilloso que estamos compartiendo, el mes de Volviendo a Casa, es el mes en el que estamos orando, en el que estamos predicando, en el que estamos pidiendo a Dios para que cada uno de nosotros podamos volver una y otra vez a los brazos de nuestro Papá Celestial, de nuestro Dios amado. Jesús vino a revelarnos el amor del Padre, amén, del Dios Padre. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es quien vino a revelarnos, aún en forma de persona, porque Él, caminando como hombre, fue todo Dios y todo hombre, a mostrarnos cuán grande y maravilloso es el amor de Dios para con nosotros. Y ese amor maravilloso, un amor como compartimos hace algunos meses atrás, ¿se acuerdan? Y está por ahí en internet la prédica que quedó grabada, un amor en 4D, en 4 dimensiones, amén. Un amor que es tan alto, tan ancho, tan largo y tan profundo que no lo podemos llegar a comprender con nuestra mente humana. Ese amor de Dios es el que vino a revelarnos Jesucristo. Y ese amor es el amor que el Señor tuvo para con esta viuda. Que no importó la cantidad de kilómetros que tuvo que hacer, o cuesta arriba que tuvo que caminar, sino que tenía que llegar a donde estaba la necesidad para poder abrazarla, para poder ministrarla, para poder sostenerla. Amén. Por eso esto nos enseña, amados y amadas, lo grande y poderoso que es Dios. Y este Dios grande y poderoso es un Dios que está en las grandes cosas de la humanidad y del universo, que sostiene la creación en la palma de su mano, pero que además es capaz de mirar el pequeño detalle de nuestra vida cotidiana. Aunque somos tan pequeñitos en frente a la inmensidad de la creación, Dios también se detiene a ver lo que nos pasa día a día, el dolor que tenemos, el temor del que tenemos que ser libres,
la necesidad que está pasando en nuestra familia. Dios está en todos los detalles, en lo grande y en lo pequeño, en lo que le importa a todos y en lo que tal vez te importa solamente a vos. Pero si te importa a vos, también le importa a Él, porque somos importantes para papá. Amén. Todo lo que nos pasa es importante para Dios. Todo. Nunca pienses ni le creas al enemigo: ¿qué le va a importar a Dios esto que me está pasando? Yo me acuerdo que yo escuchaba cuando era chico, a veces en mi familia, que no conocíamos a Cristo y se decía: bueno, a ver, Dios es tan grande, está ocupado con muchas cosas. Yo escuchaba eso cuando era chico. No se va a estar ocupando de cosas tan pequeñas como cosas, está muy ocupado. Y es verdad, Dios está ocupado en todo, pero también está ocupado en cada cosa que necesitamos. Por eso Él puede enjugar cada lágrima de nuestros ojos, puede sanar cada herida, y quiere sanar cada herida en nuestro corazón. Miren, así de tan maravilloso es el amor de Dios, que quienes estamos en el grupo de WhatsApp de Juntos en Oración, ¿no? Y que tenemos la convocatoria los miércoles, y de paso compartirles que está abierto a todo aquel que se quiera sumar. Si querés ser parte del desafío de Juntos en Oración, simplemente el único requisito es que seas parte de un grupo de crecimiento, nada más. ¿Por qué? Porque entendemos que el estar en comunión y el estar aprendiendo la palabra y el orar juntos y el ser parte de un grupo nos ayuda a poder entrar en todo lo que Dios tiene para avanzar en los propósitos y los planes que el Señor nos está revelando en este tiempo. Hablás con tu líder y decirle: quiero ser parte de lo que está sucediendo en Juntos en Oración, y ahí en ese grupo tenemos desafíos semanales donde vamos orando, donde vamos viendo material, enseñanzas. Tenemos el compromiso, el grupo de Juntos en Oración, de que sea presencial, o si alguno no puede por trabajo, por salud o por algo, conectarse, pero todos los miércoles de 7 a 8 y media estamos conectados para orar, para pedirle a Dios, para clamar a Dios. ¿Y por qué cuento esto? Porque uno mira, y hoy veía el hilo, ¿no?, de todo lo que vamos teniendo de respuestas de Dios, porque ¿cuántos saben que Dios responde? Amén. Entonces oramos y decía: qué grande que es Dios. Porque a veces los miércoles comenzamos la oración orando por el mundo, porque Dios nos llama a orar por la paz, orar por el mundo, orar por lo que está pasando del norte al sur, del este al oeste de todo el planeta. Oramos por nuestro país, oramos por las ciudades, oramos por todo lo que en este tiempo el Señor nos manda a orar. Pero también oramos por el trabajo que necesito, por ese familiar que está enfermo y necesita sanidad, por esa otra persona que tal vez perdió un ser querido y necesita consuelo. Y uno miramos y vamos viendo los testimonios y vamos viendo cómo Dios se ocupa de todo. Y hoy una hermana ponía: gracias al Señor porque mi esposo consiguió trabajo. Gloria a Dios, nos gozamos todos. Porque veníamos orando, y tal vez alguien dice: uy, vas a molestar a Dios porque querés un mejor trabajo. Sí, Dios no se molesta. Para vos es importante y no estás, Dios también se ocupa y es importante. Amén. Pero al rato llegó otro mensaje y nos pedían oración por una familia de un niño que estábamos orando y partió con el Señor, y tuvimos que decir: bueno, vamos a orar por el consuelo para esa otra persona. Y ese mismo Dios que estaba habilitando un nuevo tiempo de trabajo está también consolando a esa familia que hoy necesita esa fortaleza y ese consuelo que necesitamos cuando atravesamos un ser amado. Este miércoles, y de paso les comparto, vamos a lanzar un nuevo desafío de orar y empezar a orar unidos a un ministerio que ora por la iglesia perseguida en las naciones. Y vamos a comenzar a orar por gente que no conocemos, o después conoceremos testimonios, pero de gente que está hoy aún arriesgando su vida para predicar el evangelio. Y el otro día me reunía con el hermano que nos va a visitar el miércoles y nos va a compartir un poquito de qué trata esto, y que lo vamos a hacer fuera de línea, offline, no lo vamos a poder hacer en internet. Después lo compartiremos en el grupo de WhatsApp para los que no puedan venir, porque incluso los nombres que se den o las identidades se tienen que resguardar, que no suban a internet, porque hay países donde rastrean a esos misioneros
para atacarlos, para meterlos presos o aún para matarlos. Y Dios está allí. Y saben, este hermano me decía, este ministerio que está en todo el mundo tiene dos patas. Una pata, los sembradores que dan donaciones y siembran para sostener a los misioneros o ayudarlos. Por ejemplo, una de las cosas que se ayuda es a las viudas de los mártires. Porque en muchos lugares hay misioneros que dejan su vida por predicar la palabra y vienen y los matan. Y quedan su viuda, sus hijos, o queda el hombre viudo y sus hijos. Y hay que ayudarlos porque están en una tierra lejana y siguen predicando. Y él me decía, pero esa parte no la necesitamos aquí en Latinoamérica porque esa parte ya está cubierta por Europa, Estados Unidos, ya hay un montón de gente que dona para el ministerio. ¿Sabés lo que nos están pidiendo del ministerio para Latinoamérica? Oración. Porque cuando oramos, Dios responde. Amén. Y cuando oramos acá, Dios responde allá. Y tal vez hay alguien que está hoy orando y diciendo, Señor, ayúdanos para poder tener fuerza y valentía para predicar la palabra. Y hay alguien de aquí que está orando para eso y Dios se ocupa, porque Dios se ocupa de lo grande, de lo macro, universal. Y también se ocupa de la necesidad de sus pequeñitos, como vos y como yo. Aquí y en lo último del planeta. En Capernaum y en Naín también. Amén. Y en todo lugar. Y ahí llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, se encontró con el cortejo fúnebre. Así que venían allí con el cuerpo y la gente que peregrinaba y la mujer llorando allí al lado del féretro de su hijo. Y Jesús dice que cuando llegó, lo primero que hizo es decirle no llores, porque su corazón rebosó de compasión, dice. Su corazón rebosó de compasión. Qué tremendo es tener un Dios que se compadece de nosotros. Que se compadece. ¿Saben qué significa compadecerse? Ponerse en el lugar del otro. Yo no me puedo compadecer de alguien si no me pongo en el lugar del otro. ¿Saben cuándo empiezo a sentir compasión? Cuando yo me doy cuenta realmente de lo que el otro le está pasando. Por eso es más fácil compadecernos de alguien que le pasó algo que ya me pasó a mí. ¿No les pasa eso? Si vos pasaste un momento de hambre, de dificultad económica o de hambre y ves a otro con hambre, vas a decir, me identifico, me compadezco más fácilmente porque yo sé por lo que estás pasando. Cuando ves a otro que pasó la enfermedad misma que estás pasando vos y está por el mismo sufrimiento, vos decís, mira, quédate tranquilo, yo sé lo que te pasa. Yo sé lo que es tener un hijo en las adicciones porque yo también pasé por ahí. Yo me compadezco de vos, yo sé, me pongo en tu lugar. Y qué tremendo es nuestro Dios, que se hizo hombre y que pasó por todas nuestras debilidades y tentaciones, porque dice la palabra que Él es el sumo sacerdote que tenemos delante del Padre, que se compadece de todas nuestras debilidades porque fue tentado en todo, pasó por todo lo que nosotros pasamos. Por eso Jesús puede compadecerse. Por eso tenemos un Dios que puede ponerse al lado nuestro, que puede ponerse en nuestro lugar y que nos puede sostener, consolar y ayudar en todo momento de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Pero Jesús no se quedó solamente en el consuelo, sino que en ese día y en esa hora tenía para esta viuda un milagro especial y creativo. Era especial para ella. Él iba a resucitar a su hijo. Pero quiero centrarme en esto. Jesús hace algo que nadie hacía, ni siquiera los sacerdotes de ese tiempo: tocar al muerto. En ese tiempo tocar un cadáver era contaminante y se creía que automáticamente la persona quedaba impura por tocar a un cadáver. El cadáver era una de las cosas impuras que no debían tocarse. Y Jesús toca al cadáver. No se tocaban los muertos, no era lo protocolar, no era la estructura religiosa de ese tiempo. Jesús patea el tablero, rompe las estructuras, rompe los protocolos, hace lo que en el Espíritu tenía que hacer.
tocar lo que estaba muerto para que cobre vida. Amén. Y cuando vos y yo tenemos un Dios que está cerca nuestro y que quiere estar cada día más cerca, un Dios que se compadece de nuestras necesidades, un Dios que mira tu corazón y te dice, me importás, me importa lo que te pasa, me importa, déjame trabajar en tus debilidades, déjame que yo te haga nuevo, nueva, déjame, escúchame, quiero enseñarte, quiero ayudarte, quiero liberarte, quiero transformarte. Ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso necesita tocar toda área en nuestra vida que esté muerta para que cobre vida. Amén. Fíjense un detalle que está en la Escritura y dice que cuando Jesús toca al muerto, el cortejo fúnebre se detiene. Todos dejaron de marchar. Cuando Jesús toca al muerto, todos se quedan ahí. Porque el cortejo fúnebre representa en lo espiritual el peregrinaje de la vida hacia la muerte. El peregrinaje de lo que fue a lo que ya no es. De aquello que quedó atrás, pero ya no puedo recuperar. Pero Jesús detiene todo eso, porque cuando Jesús entra en nuestra vida y vos y yo lo dejamos que toque el área que nadie tocó, abrimos nuestro corazón, como ayer compartíamos en la hermosa reunión de varones que tuvimos, abrir el corazón para que Jesús obre. No escondernos de Él, no tapar las cosas, no dejar que nuestra vida siga igual como si nada pasara, porque el Señor conoce y sabe todo lo que te pasa, lo bueno y lo malo. Lo que tiene que ser sanado, lo que tiene que ser transformado. Señor, toca todo lo que tengas que tocar en mi vida, porque yo necesito el poder de la resurrección. Yo necesito que toda área muerta en mi vida cobre vida en el nombre de Jesús. Amén. Es que el camino de este mundo es el camino que nos lleva a la destrucción. El camino de nuestro propio razonamiento, nuestra propia carne, la forma de pensar y de ver la vida de acuerdo a lo humano, que no siempre es malo, pero no es perfecto. ¿Cuántos me entienden? No todo lo humano es malo, pero no es perfecto. No todo lo humano es malo, pero no alcanza. Falta la intervención de Dios para que lo que el pecado nos quitó, para lo que nuestra propia humanidad no puede alcanzar, con la ayuda del Señor podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Necesitamos el toque del Señor. Necesitamos ser cambiados por Él, necesitamos ser transformados por Él. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio es vivir una experiencia en Cristo, no una religiosidad. Una experiencia de vida, no una experiencia religiosa. Hay una canción de Enrique Iglesias, vieja, que dice, le canta a la mujer, a la madre, dice, estar contigo es casi una experiencia religiosa. Pero Jesús no quiere una experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque Jesús es mucho más que una religión, que una cantidad de creencias o de estructuras que hay que cumplir. Jesús es vida, amén. Jesús es real. Jesús vive en nosotros. Él te conoce, Él me conoce. Él sabe todo. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y ya de Dios la conoce. Antes de que hables, ya te conoce. Antes de que actúes y obres, ya el Señor sabe lo que vas a hacer. Y aún así está con vos y conmigo. Aún así espera, aún así se acerca, aún así está dispuesto a tocar. Pero yo necesito decirle, Señor, no voy a detener tu mano. Me sorprende que la viuda y ninguno de los que estuvieron allí detuvieron la mano de Jesús. Pudieran haberlo hecho. Y simplemente si la viuda hubiera detenido la mano de Jesús, Jesús se hubiera quedado allí y lo único que hubiera recibido ese día fue consuelo. Pero como no detuvo la mano de Jesús, no solamente recibió consuelo, sino que recibió restauración, restitución, recibió el milagro completo. Amén. Hay personas que a veces llegan a la iglesia, reciben la palabra,
se atreven incluso a sentir la presencia y la paz de Dios y el consuelo del Señor. Pero cuando Jesús dice, déjame ir un poco más profundo, quiero tocar esa área, quiero descubrir qué está allí, quiero sanar tu corazón, le detengo la mano. Entonces sigo en mi vida, pero el proceso está interrumpido porque sigo caminando cada día de mi vida arrastrando cosas que ya no sirven, pero las sigo llevando como mochila pesada. Pero yo necesito que el Señor las saque. ¿Cuánto me entienden? Sigo arrastrando esas cosas que no me ayudan. Sigo conviviendo dentro de mi corazón con ese enojo que no puedo soltar, con esa frustración o esa rabia que me causó tal vez una situación. Y la guardo allí, me acompaña, se lamenta conmigo, como se lamentaban los que estaban al lado de la viuda. Pero Dios no quiere que vivamos una vida de lamento, ni una vida de tristeza. Ayer lo compartíamos con los varones también. Y no porque no tengamos, ojo, cuidado con esto, no porque no tengamos momentos tristes, ni momentos duros, porque hay momentos en la vida que hay para llorar y hay tristeza y momentos tristes. Pero una cosa es pasar el momento triste y otra cosa es vivir triste toda la vida. ¿Cuánto me entienden? Una cosa es atravesar el dolor, porque hay momentos de dolor, y otra cosa es vivir con dolor continuo en mi corazón. Necesito que Dios lo sane. Una cosa es enojarme. ¿Cuánto nos enojamos a veces, no? Tenemos nuestro carácter. Una cosa es enojarme y otra cosa es vivir enojado. Una cosa es que un día tengo un mal día y me acueste cargado y diga, hoy la verdad que lo único que quiero es llegar a la cama y descansar porque estoy agotado, cargado, pero oro a Dios y al otro día me renueva la fuerza. Y otra cosa es vivir todo el tiempo cargado, trabajado, sin poder experimentar la libertad del Señor. Una cosa es pasar un trago amargo, ¿o no? Como cuando vienen las notas del parcial y el profesor te dice 2. ¡Qué trago amargo! Hay que recuperar la nota. O cuando llega la noticia de que este mes no hay aumento, el mes que viene. Un trago amargo lo tenemos todos. Y otra cosa es vivir amargado. ¿Se entiende? Porque esas cosas traen muerte espiritual. Pero este es el mes y es el tiempo de volver a casa, de volver a los brazos de papá. De dejar que el Señor me abrace. Que el Señor me libere, que el Señor me restaure, que cambie mi mente, que cambie mi corazón. Puedo estar un día confundido y tener una confusión, pero otra cosa es vivir con mi mente todo el tiempo confundida. Hay cosas que no puedo arrastrar porque el Señor quiere romperlas, amén. Una cosa es que pueda pecar porque todos pecamos y a veces nos equivocamos. Pero cuando peco digo, ¿qué hice, Señor? Perdóname, lo llevo a tu cruz. Y otra cosa es convivir con el pecado y seguirlo arrastrando como parte de mi vida y esconderlo, porque Dios sabe y no quiere, porque esconder el pecado me debilita, esconder el pecado me da la derrota y no la victoria frente a los enemigos, como sucedió cuando en el tiempo de Josué un hombre llamado Acán codició algo que Dios le había dicho que no, pero no fue el tema de que lo tomó, porque lo pudiera haber tomado y haber dicho, mira, me equivoqué, sino que lo escondió, lo tapó y se cayó. Y convivió con eso, escondido, hasta que el Señor lo sacó a la luz, para que el pueblo pudiera ser liberado. Necesitamos que la mano del Señor se ponga en lo profundo de nuestro corazón y toque todas las áreas que necesitan ser tocadas para que cobren vida en Cristo Jesús. Amén. Mira, para poder hacer eso, yo necesito 3 cosas. Primero, ser honesto y honesta con Dios y conmigo mismo. No puedo ocultar lo que me pasa. Tiene que quedar a la vista del Señor.
Segundo, necesito entregarle esa área al Señor. Y tercero, necesito que Él la toque y que Él haga como Él quiera. Y Él empezará a hacer cosas nuevas. Amén. Él empezará a hacer cosas nuevas. Yo recuerdo, y cierro con esto un breve testimonio, cuando yo me entregué a Cristo, yo buscaba siempre, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba ahí? Y cuando de niño íbamos a la iglesia católica y tuve experiencia religiosa en ese lugar, mi fe se agotó, porque no encontraba a ese Jesús que yo buscaba. Leía la Biblia y cuando leía el Nuevo Testamento hasta cierta parte podía comprender algunas cosas de Jesús, pero otras ya no, y ni que hablar si leía el Antiguo Testamento. Así que en parte de mi adolescencia y después parte de mi juventud dejé de tener contacto con la Biblia, con la iglesia en ese momento católica, y empecé a buscar por otros lados, en la filosofía, en la metafísica, aún en el ocultismo. Así que mi corazón se fue llenando, siendo un joven, de un montón de otras cosas, pero que en realidad en vez de ponerme en mi libertad, cada vez me ponían más peso y más cadenas, aunque yo no me daba cuenta. Y empecé a buscar en ciertos tipos de música, en ciertos tipos de letras, en ciertos tipos de artistas. Y no porque digo que la música es mala, sino que hay que discernir que escucho y que no, pero también a qué me ligo o no. Porque uno puede escuchar música, a mí me gusta la música, no solamente la música cristiana, pero yo ya hoy soy libre en Cristo y no estoy ligado a ninguna atadura espiritual idolátrica con ningún cantante. Pero como cuando uno no tiene a quién seguir, necesitamos, porque somos personas que estamos preparadas para seguir a alguien o para que alguien nos indique. Entonces muchas veces tenemos a ciertos cantantes o compositores o autores como referentes a quienes seguimos y eso se vuelve una idolatría. Así que yo tenía lleno de cantantes que me apasionaban las letras y empezaron a ser como de alguna forma mi ejemplo a seguir, malo. Y me volví fanático de ciertas bandas de rock y mi pieza estaba llena de todas esas bandas y todos esos y eran todas personas que se drogaban, que tenían experiencias sexuales feas, malas y algunas hasta satánicas. Y uno no lo entiende porque no tiene los ojos cegados, pero cada vez mi vida se alejaba más de Dios, se llenaba más de otras cosas. Y en ese tiempo empecé a no solamente a leer libros de metafísica y de otras cosas, sino ya empecé a leer libros de ocultismo. Y yo un día me compré un libro de esoterismo. Y entonces ya al lado de mi música y de mis cosas empecé a tener otras cosas. Tenía velas, calaveras, ya era una cosa tremenda. Vos entraba a mi pieza y decía, así era mi vida antes de conocer a Cristo. Pero dentro mío cada vez había más ansiedad, había más frustración. Cuando me entrego a Cristo, el Espíritu Santo me empezó a mostrar que todas esas cosas estaban tapando y llenando vacíos que había en mí, en los cuales yo necesitaba que Jesús ponga su mano. Yo necesitaba perdonar, yo necesitaba soltar cosas de mi pasado, yo necesitaba romper herencias espirituales que había en mi familia, yo necesitaba que Cristo llene todas las áreas de mi vida. Así que un día me acuerdo que el Espíritu Santo me tocó de una manera tremenda en la congregación y al otro día cuando me levanto agarré 4 bolsas de Consorcio y empecé a arrancar todos esos pósters y empecé a tirar todos esos libros y empecé a sacar todo eso que estaba allí y me había salido mucha plata. Así que cuando yo agarro todas esas bolsas de mi familia que todavía no conocía a Cristo me decía, ¿qué haces? Voy a quemar todo esto. ¿Qué? Y uno de mis hermanos decía, no, dámelo, saque de acá la mano, no agarra nada de acá. No puede tocar esto. Anatema. Así que fui al fondo de mi casa, un tacho grande y puse una fogata
Y prendí fuego todo en el nombre de Jesús. Y yo dije, Señor, yo hoy me libero. Yo hoy rompo todo esto. Porque yo quiero que vos me llenes de tu presencia. Amén. Yo quiero que vos me llenes de tu presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Así que solté todas esas cosas que me habían arrastrado durante años en mi vida. Que me traían malos pensamientos, malas actitudes, pensamientos oscuros de muerte, cosas que no estaban bien. Y el Señor empezó a llenarme con todo lo que está en su palabra. Y le doy gloria a Dios. No quiero nunca más volver ahí. Porque sé que ese peregrinaje y lo que yo arrastraba y con lo que yo caminaba era lo que era el cortejo fúnebre en mi vida para llevarme al camino de oscuridad y tinieblas. Donde iba a repetir la historia de generaciones anteriores, donde había esterilidad, muerte, opresión, separaciones, angustia, pobreza. Pero cuando Cristo vino y yo dije, Señor, poné tu mano en todas las áreas que tengas que poner. Y cada día le digo, Señor, seguí poniendo tu mano en todas las áreas que tengas que poner. No somos perfectos, metemos la pata muchas veces, nos podemos equivocar, nos va a costar, pero quiero decirte algo, una y otra vez el Señor nos levanta, nos sostiene, nos libera, nos pone de nuevo en pie. Dice que el joven empezó a hablar, empezó a declarar cosas de parte de Dios. Algo sucedió, pegó la vuelta. Los que iban llorando lo volvieron a alegría. Los que iban por un camino volvieron al otro. Y el pueblo se llenó del gozo de la salvación del Señor. Amén. Hermano querido, hermana, necesitamos que toda área estéril, muerta, defectuosa, cobre vida por el poder del Señor. Amén. Y por eso vamos a orar en esta noche. Así que te invito a que te pongas de pie y voy a pedir a los músicos que se acerquen, porque yo quiero que oremos lo que el Espíritu Santo me ha traído, te lo he compartido. Y sé que muchos en esta noche, muchas que han escuchado esta palabra, el Espíritu te está hablando porque sabes que esta palabra es para vos. De una forma u otra es como que esta palabra ha hecho lo mismo que hizo Jesús aquella vez. El Señor usa la palabra y el poder del Espíritu para enfocarse y llevarnos a ese lugar donde quedamos frente a Él y decirnos esto que te hablé para vos. Es porque no quiero que sigas arrastrando eso en tu vida. Es porque quiero que sueltes ese enojo, que sueltes esa tristeza, que sueltes esa angustia, que abras tu corazón, que confieses, que seas libre. Déjame que toques área en tu vida, no arrastres más. Las cosas que este mundo te quiere poner son cosas que te van a llevar a la perdición. Pero las cosas que el Señor quiere poner en tu vida son las que te llevan a la vida eterna, a las cosas nuevas que vienen del cielo. Es que si alguno está en Cristo, dice, las cosas viejas pasaron. ¿Sabes? Yo puedo seguir guardando cosas viejas en mi corazón, en mi mente, puedo seguir arrastrando, pero en lo espiritual, cuando vos tenés a Cristo, eso ya caducó, no sirve. Por eso el Señor dice, soltalas, porque son todas hechas nuevas. Amén. Pero para que venga lo nuevo, yo tengo que soltar lo viejo. Por eso esta mujer tuvo que entregar todo y dejar que la mano de Jesús toque a su hijo que estaba muerto. No detengas la mano del Señor. Simplemente abrí tu corazón y déjalo que Él toque para que cobre vida, Entonces se rompen las cadenas, las cargas se van, la opresión se va, la angustia que vengo arrastrando empieza a ser soltada. A veces lo puedo experimentar solo y a veces necesito que alguien me guíe, me ayude. Para eso está la iglesia, para eso estamos los pastores, los líderes, tu líder, para que puedas un día decirle, mirá, tenés un ratito, quiero hablar con vos. Necesito contarme lo que te pasa, lo que me pasa. ¿Saben? Yo al tiempo que hice todo eso en la iglesia, seguí orando. Y como Dios empieza a ver que vos tenés un deseo de seguirlo y de consagrarte a Él, pasó el tiempo y a las semanas, un día estaba en la iglesia y salgo y me agarra un intercesor.
y me dice, Guillermo se llama. Y ahora, la otra vez cuando fui a predicar a la iglesia de Calzada, estaba el hijo. Es igual al papá, pero cuando era más joven. Y cuando fuimos a predicar hace un par de meses atrás, allá a la iglesia de Calzada, me dice, ¿sabes quién soy? Yo lo costaba y digo, soy el hijo de Guillermo. Ah, sos igual a tu papá. Guillermo, no, él me dio el apellido. Y me dice, mi papá te manda saludos. Él fue mi primer líder de intercesión. Yo hacía poquito que estaba en la iglesia y entonces me llama y me dice, vení, vos sos Néstor, sí. ¿Querés sumarte al ministerio de liberación? Yo no entendía nada. Imagínense que yo hacía poco que estaba en la iglesia. Venía de recibirme en la Facultad de Ciencias Económicas. Así que, viste, me dijeron ministerio. No, Johnny, me dicen ministerio, ¿qué pensás? Yo asocié economía, finanzas. ¿Qué hay acá? Ministerio de liberación. Y ahí se me mezcló todo. ¿Y qué es eso? Me dice, mirá, es orar y orar por otros para que Dios traiga libertad. ¿Y qué hacen? Y me dice, mira, oramos por la gente. En ese tiempo también hacíamos como hacemos, vamos a la casa de una persona si nos pide que oremos, bendecimos la casa. ¿Querés? Sí, no entiendo nada, pero sí, yo quería. Entonces yo me fui a orar a mi casa y empecé a orar por esto y me invitaron y este hermano me empezó a enseñar a interceder. Cómo era ya no solamente orar por mí, sino orar por otros. Pero ¿qué pasó? Cuando yo empecé a orar y empecé a buscar más, el Espíritu Santo me volvió a mostrar que había más cosas en mi vida que todavía no había entregado a Dios. Que no me había alcanzado solamente con la gran fogata, con el holocausto que había hecho el fondo de mi casa, sino que había otras cosas. Entonces yo fui a Guillermo, me acuerdo, y le dije, Guillermo, yo quiero que Dios me use por completo, pero siento que si no suelto todo esto, no voy a poder fluir en todo lo que Dios tiene. Entonces él me dijo, vení tal día, tal hora, que yo te voy a escuchar y vos contame todo lo que Dios te marque y entonces vamos a orar juntos. Así que fui a mi casa, oré y le dije, Señor, sacá a la luz todo aquello que todavía está dentro mío, que tengo que soltar, que no quiero arrastrar, que tengo que sanar, que tengo... Y empecé a anotar, y llevé una hoja larga así. Y cuando nos juntamos, estuvimos como 1 hora y pico orando. Y empezamos a orar punto por punto, todas las cosas. Y había algo muy profundo en mi corazón, me acuerdo. Algo que yo nunca le había contado a nadie. Y yo necesitaba soltarlo. Y me acuerdo que allí en el secreto de esa habitación, junto con mi hermano y el Señor de testigo y delante de Él, yo pude abrir mi corazón y soltar todo eso que tenía. Y lo entregué allí. Y el Señor volvió a poner su mano sobre todas las áreas que seguían moribundas en mi vida. Y algo se rompió. Amén. Y entonces empecé a servir a Dios en liberación. Y puedo asegurarles que ahí fue la primera vez que empecé a ver cómo cuando orás, hasta el día de hoy seguimos, en el nombre de Jesús los demonios huyen. Hubo liberaciones, sanidades. Íbamos a orar por lugares donde había hasta brujos en casas. Un día fuimos a orar por una casa de una bruja trabajando mientras nosotros estábamos orando. Y en el nombre de Jesús reprendimos, se entregó a Cristo. Hubo cosas tremendas, poderosas. Porque cuando vos dejás que el Señor ponga su mano en las áreas de tu vida que necesitan ser sanadas, restauradas por el Señor, reconstruidas, lo que viene es el poder de la vida. Cobra vida, cobra vida. Y lo que está en el cielo fluye a través tuyo. Algo poderoso sucede, como sucedió con la vida de Naín, como sucedió en ese pueblo. ¡Qué tremendo! No importa, habría 34 casas, 200 personas, pero había un fuego de Dios. Un Pentecostés empezó ahí, antes que llegue el Espíritu Santo, ya se había avivado algo en ese lugar, porque Jesús tocó el féretro. Hermano, hermana, levantá tu mano y decirle, Señor, tocar mi vida, toda área que tiene que ser tocada. Yo no sé lo que vos necesitas que el Señor haga, pero sí sé que el Espíritu Santo te ha hablado. Algo el Señor tendrá que tocar en esta noche, algo tendrá que tocar en este tiempo. Tal vez empiece aquí, tal vez tengas que en la semana pedir un consejo, pedir que alguien ore por vos, pero algo está pasando
necesito de ti, Señor.